Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Ataque por atropello a 3 soldados israelíes en los territorios en disputa. Israel tendrá una representación permanente en la OTAN. Sentencia de cadena perpetua más 20 años de cárcel por el asesinato de un joven palestino. Y la Confederación de Trabajadores del Uruguay desautoriza al Sindicato de Comercio que llamó al boicot de productos israelíes. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Y podríamos decir que, sigue lo que se daba. Sigue un nuevo atropello contra soldados en los territorios. Lo igual que ayer, Raquel no nos acompañará hoy en el espacio de cultura. Nuevamente Jorge y yo les traeremos noticias culturales. Pero empezamos con la noticia del día. En Israel, 3 soldados israelíes fueron heridos en un ataque por atropello entre el asentamiento de Dolev y la localidad árabe Ein El Arik, en la región de Binyamin, en los territorios en disputa. Uno de los soldados está herido de gravedad, mientras que los otros sufren heridas de moderadas a leves, con lesiones múltiples. El ataque se produjo en el control de carretera del cruce a Parsa y respondieron al ataque abriendo fuego y matando al terrorista de 36 años, originario del campo de refugiados de Calandia, al norte de Jerusalén. Sí, como pueden ver en la imagen que acompaña hoy a las noticias, pues se trataba de una furgoneta que a medida que se acercaba al control de carretera, y es lógico que los soldados estén esperando que venga el vehículo, o sea, a diferencia de alguien que puede estar en una parada de autobús refugiado detrás de no sé qué, por si viene alguien a atropellarlo, pues los soldados que están haciendo el control de carretera, pues tienen que estar en la carretera. Y supongo que vino normalmente y cuando se estaba muy cerca aceleró y atropelló, se llevó a uno realmente de forma muy violenta, se teme por su vida. Los otros 2 sufrieron lesiones menos graves y por eso también pudieron abrir fuego y matar al conductor de esta furgoneta. Seguimos. Por primera vez, la OTAN tendrá en su sede de Bruselas una oficina permanente de representación de Israel. El anuncio se produce tras prolongados esfuerzos diplomáticos israelíes ejercidos por los ministerios de Exteriores y Defensa y la oficina del primer ministro. Israel no está integrado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque sí ha disfrutado de cooperación en el terreno militar en distintos campos y actualmente forma parte del Diálogo Mediterráneo, un programa patrocinado por la OTAN en cooperación con 7 naciones ribereñas. Algunos miembros de la organización se han opuesto en el pasado a incrementar la cooperación con Israel con el argumento de que esta medida podría dañar las relaciones que mantiene la alianza con estados musulmanes, incluido Afganistán, una de las principales prioridades operacionales de la OTAN, organismo que actualmente cuenta con 40 naciones asociadas o con algún tipo de vínculo institucional, entre ellas Australia, India, Japón, Pakistán y Rusia, además de naciones europeas no integrantes, países mediterráneos y del Golfo Pérsico. Sí, uno pensaba en la OTAN y se acordaba de la Guerra Fría, del bloque de defensa común después de la Segunda Guerra Mundial, entre especialmente Europa Occidental y Estados Unidos. Bueno, pues eso ya no es ni la sombra de lo que era. Fíjense que hasta Rusia, el antiguo enemigo para el que se construyó todo este tinglado, tiene algún vínculo institucional con la OTAN, pero también países tan lejanos como Australia o la India o Japón, y no solamente ellos, sino países del Golfo Pérsico e incluso Afganistán. Así que el hecho de que Israel tenga una oficina en la OTAN, primero no quiere decir que está integrado en la OTAN, pero sí que va en los despachos de la OTAN en Bruselas, va a tener una oficina permanente, algo que hasta ahora se negaban, algo por una justificación que me recuerda mucho a lo que tardaron los españoles en tener relaciones diplomáticas con Israel, que era por a ver si eso ofendía a los árabes, ¿no? O sea, lo que se hace con todo el mundo árabe no importa, pero si hay algo que se tiende una mano, se colabora con Israel, eso puede ser problema para los países occidentales, porque entonces, ¿qué van a pensar sus amigos árabes? Pues aquí el problema por el cual se oponían es ¿qué van a pensar países como Afganistán? Imagínate, una democracia tan consolidada y tan amiga de la OTAN como es Afganistán. Pues
hijo. Me imagino que ya también la OTAN no solamente ha cambiado desde el final de la Guerra Fría, de la caída del telón de acero, sino que también en el contexto actual se deben los funcionarios de la OTAN haber dado cuenta de que los que estaban apoyando esta moción de que Israel colaborara con la OTAN eran, por ejemplo, países árabes. Seguimos. Joseph Haim Ben David, de 30 años, fue sentenciado a cadena perpetua más 20 años de cárcel por el asesinato en 2014 del menor palestino Mohammad Abu Kedir, a quien secuestró y quemó vivo con la ayuda de otros 2 menores en Jerusalén. La sentencia se conoce 2 semanas después de que Ben David fuese condenado por el asesinato del adolescente de 16 años que conmocionó a la sociedad israelí por la violencia que rodeó al suceso, cometido después del secuestro y asesinato de 3 adolescentes judíos en los territorios en disputa. El proceso judicial de Ben David había sido interrumpido hace más de 3 meses en espera de que los jueces decidiesen si era responsable de sus actos en el momento de los hechos, ya que la defensa había alegado que sufrió un brote psicótico. Bueno, este caso, ustedes lo recordarán, sucedió hace 2 años, primero, y era justo antes, digamos, del estallido del último conflicto bélico en Gaza, y que tuvo bastante que ver con esta situación. Habían secuestrado a 3 adolescentes israelíes en un cruce de carreteras, y se los buscó durante todo el mes de junio, no se los encontraba, hasta que unas semanas después aparecieron muertos, calcinados, en un sitio distinto de donde habían sido secuestrados, con lo cual se piensa, según las autopsias, que fueron matados primero y luego conducidos a otro sitio cerca de Hebrón, donde prendieron fuego al vehículo para tratar de borrar las huellas del secuestro. Esto conmocionó a la sociedad israelí. Y una de las reacciones fue esta, la peor que podía pensar nadie, es que algún descerebrado como Joseph Haim Ben David, pues organizara junto a 2 menores, que eran los únicos que podían seguirle en una aventura tan idiota, hacer lo mismo con árabes. Y entonces estuvieron buscando, se acercaron algunos, bueno, al final... En un caso consiguieron secuestrar a un chico árabe de Jerusalén de 16 años, se lo llevaron y en el bosque pues lo torturaron y le prendieron fuego estando vivo. La crudeza de esa acción, que solamente puede ser equiparable a la de los terroristas más sanguinarios y que nunca se había dado entre la población judía, porque no olvidemos que aunque el año pasado hubo gente que murió quemada porque tiraron una bomba incendiaria en su casa, no es que los incendiaron. Es diferente. A esta persona la tenían, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Esto no había pasado nunca y afortunadamente no ha vuelto a pasar, aunque sí hay gente que ha muerto por quemaduras en el año pasado en este ataque a una casa. Todo esto ha despertado muchísimo debate en la sociedad israelí porque todo el mundo condena la acción, pero la defensa estaba hablando de que esta persona, pues a pesar de que ya había sido condenada, pues no estaba en su sano juicio, etcétera. Eso se demostró que no era así, que estaba en su sano juicio, y la condena es la mayor que yo he oído aplicar a nadie en Israel, fuera del único caso de condena a muerte que hubo en toda la historia del Estado de Israel, que fue al criminal de guerra nazi Chaim Weizmann, que murió en la horca por ello. Pero una condena perpetua, cadena perpetua, más 20 años de cárcel. No soy un experto en las leyes israelíes, pero el hecho de destacarlo por separado supongo que es para evitar que incluso en el caso de una amnistía para algunos sobre la condena perpetua, pues que por lo menos tenga que cumplir 20 años de cárcel, incluso aunque haya un gobierno que esté por su liberación. O sea, va a ser imposible que esta persona salga. Y estamos hablando de cadenas perpetuas en un país en el que se suelen cumplir, a diferencia de otros. No olvidemos
que en el año 94, hace más de 20 años, pues una persona mató al primer ministro Yitzhak Rabin, fue condenado a cadena perpetua y sigue en prisión. Y no tiene tercer grado y no tiene atenuantes, a pesar de que se ha casado, ha tenido vis a vis y tiene hijos fuera y tiene mucha gente que presiona para que se lo libere. Pero eso es una línea roja de la democracia israelí que nadie se ha atrevido a traspasar, y esperemos que no pase ni con ese caso ni con este caso de esta persona que sin duda no debía haber actuado así, pero que aunque confesara que está arrepentido de hacerlo, yo tampoco le creería. Y terminamos en Uruguay. El secretariado ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Uruguay decidió por unanimidad desautorizar al Sindicato de Comercio, conocido como FUECIS, que había llamado a no consumir productos israelíes en solidaridad con el pueblo palestino, entendiendo que dicha resolución no aporta, si bien la central reitera su apoyo a la creación de un Estado palestino libre y soberano junto a Israel. El comunicado finaliza reafirmando que la línea de definición de la citada confederación no incluye ni contempla boicot de tipo alguno en este tema. Bueno, nos alegramos de esta noticia porque ayer, a pesar de que no la comentamos aquí en Radio Sefarad, que solamente nos da para comentar 4 titulares del día, pues sí que entre tantos pronunciamientos de BDS que hay en el mundo, nos había llamado la atención que la Cámara de Comercio, el Sindicato del Comercio de Uruguay, había declarado el boicot a los productos israelíes. Pero ni cortos ni perezosos, la Confederación de Trabajadores. O sea, si vamos a ver a representación sindical, pues evidentemente la Confederación de Trabajadores es mucho más, tiene una autoridad muchísimo mayor que el Sindicato de Comercio, ¿no? Y ellos por unanimidad desautorizaron esta medida. O sea, primero porque dice que va en contra de su filosofía y que, aunque apoyan la solidaridad con el pueblo palestino, entienden que este boicot no ayuda al pueblo palestino en absolutamente nada. Y es más, lo que reiteran en su apoyo, yo también lo reitero, la creación de un Estado palestino libre y soberano junto a Israel. Es más, yo creo que el propio Netanyahu apoyaría una moción de esta, la creación de un Estado palestino libre y soberano junto a Israel. Aquí el único problema es el junto a Israel. Si alguien está dispuesto a crear un Estado palestino junto a Israel, no en vez de Israel, pues no va a tener ningún problema ni con los judíos del mundo, ni con los israelíes, ni con las organizaciones sionistas, ni con los yanquis, ni con Europa, ni con nadie. Simplemente que no sean hipócritas, que cuando dicen que quieren boicotear a Israel, que lean cuáles son los objetivos de la campaña BDS, que no son la devolución de los territorios en disputa, sino la aniquilación del Estado de Israel. Ese es el tercer punto de la campaña del movimiento BDS, es permitir el retorno de todos los palestinos expulsados a las tierras de las que fueron expulsados. Y no a las que fueron expulsados, sino de las que se fueron, aunque haya sido por propia voluntad, a petición de los ejércitos árabes. Porque recordemos que en el 1948, la guerra de la independencia, cuando se produce esa Nakba, ese proceso que los árabes denominan de humillación, porque simplemente 7 ejércitos árabes equipados y bien pertrechados por las potencias perdieron la guerra frente a unos mindundis que venían muertos de hambre de los campos de concentración, pues muchos hicieron caso a lo que por las radios les comunicaban los ejércitos árabes que entraban al país. Les decían: váyanse porque vamos a masacrar a todos los judíos, a ver si los pillamos en el medio y nos vamos a llevar por delante a alguno de vosotros. Váyanse que en 3 semanas volverán a sus tierras sin ningún problema. Han pasado 68 años de eso y evidentemente no han vuelto a sus tierras porque esas tierras las han abandonado. Y las han abandonado no porque los hayan echado, sino porque decidieron colaborar con un ejército invasor. Y ahora, pues las leyes internacionales no están de su favor, pero hay un problema humanitario que Israel sí está dispuesto a solucionar, que es
no a las mismas tierras, porque en esas mismas tierras hoy en día existen ciudades y pueblos y casas y personas y carreteras y lo que sea. El reloj del tiempo no se puede dar marcha atrás, pero sí se puede encontrar un sitio donde esas personas desplazados a los países árabes y que los han tratado como ciudadanos de segunda y cuarta categoría, pues puedan volver a ese país, a ese Estado palestino libre y soberano del que hablaba también la Confederación de Trabajadores del Uruguay. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con noticias culturales. Y aquí estamos, Jordi, para oír qué es lo que nos propones como actividades culturales para estos días. Bueno, empezamos con un acto, Jorge, que tendrá lugar este domingo, 8 de mayo, que es el Yom HaShoah, el Día del Holocausto. Bueno, el Yom HaShoah es hoy mismo, jueves 5 de mayo, pero el acto se va a celebrar, como suele ser habitual, el domingo siguiente, en el parque de Juan Carlos I, ¿verdad? En donde está el monumento a las víctimas del Holocausto. Así es un acto oficial, tendrá lugar a las 12 del mediodía y, bueno, entre las personalidades de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de Comunidades Judías de España también estará la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Nosotros les traeremos el acto. Sí, les traeremos el acto y va a ser interesante porque es la primera vez que acude a este acto la nueva alcaldesa, Manuela Carmena, que aparte de ser nueva en el cargo, pues también su formación política es nueva en el cargo, cosa que antes habíamos estado con la alcaldesa Botella y antes con Gallardón, etcétera, pero siempre habían sido del mismo partido, de signo del Partido Popular, y ahora pues seguramente esto tendrá algún otro cariz y veremos qué es lo que sucede. Así es, y bueno, cambiamos totalmente de tema, hablemos de dos libros, dos presentaciones. La primera tiene lugar en Barcelona y es una obra de Mordejai Ben Abir. El libro se llama Retorno a Falset, una peripecia sefardí de 500 años. Bueno, es una presentación, también charla, coloquio, como decimos, el 10 de mayo a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Local Cultural Cal Barcelona, en la calle Sant Honorat número 9, en la capital de Cataluña. Y este fin de semana, Jordi, recordarle a los oyentes que vamos a tener al señor Mordejai Ben Abir en los micrófonos de Radio Sefarad para hablar de su peripecia vital, que es impresionante, de origen sefardí, argentino, radicado en Israel desde hace 60 años, creo, en la zona que entonces no era más que un desierto muy desértico como era el Negev, y que él también desde la Universidad de Beersheba ha contribuido a transformar la ciudad y la zona en una de las más pujantes de todo el Oriente Próximo. Mario Saban también estuvo aquí en Radio Sefarad, nos estuvo hablando de su último libro titulado La Cábala, la psicología del misticismo judío, y bueno, está haciendo un tour por España presentando su libro, estuvo en Barcelona ya, y el día 12 de este mes de mayo va a estar en Palma de Mallorca, en el Centre Cultural Sa Nostra, en el Carrer de la Concepció 12, en Palma de Mallorca. Esa es otra presentación de otro libro. Y termino, Jorge, la agenda cultural en Sevilla, porque la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla inauguró ayer una serie de conferencias tituladas Tardes Sefardíes en el espacio cultural de la propia universidad. Y bueno, pues esto es una serie de conferencias, como digo, organizadas por el colectivo Be Sefarad, no sé por qué se han puesto el nombre en inglés, y bueno, es una serie de seminarios de estudios del Holocausto y del antisemitismo. La próxima conferencia tiene lugar el miércoles 11 de mayo, titulada Las filosofías judías de la Shoah. Está a cargo de Pepa Rull, y el broche final lo pondrá el taller Música y Poesía en Sefarad, también el miércoles 11, cuando termine esta charla coloquio. Y esto de música y poesía en Sefarad es un taller participativo donde se leerá a los grandes poetas hebreos de Sefarad. Eso, como digo, en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide. Muy bien, pues con estas noticias culturales, ya saben, agéndenlas. Hoy tenemos el día un poco más luctuoso por justamente
la conmemoración de Yom HaShoah, que simplemente es el día del Holocausto, solamente que es la fecha con que se conmemora en Israel, que es el 27 de Nisan, coincidiendo, o no exactamente, pero casi con el levantamiento del gueto de Varsovia del año 1943, solamente que en esa ocasión fue la noche de Pesaj, y en este caso pues se ha decidido desplazarla para que separar, digamos, la alegría de la tristeza, y se conmemora entonces, en vez del 15 de Nisan, que es la fecha de Pesaj, el 27 de Nisan, que es el día de hoy, y en Israel esto se llama Yom HaShoah veHagvura, y este aditivo veHagvura quiere decir y de la valentía. No solamente es el día del Holocausto, sino también de la valentía, es el día de la resistencia. Y cuando hablamos de resistencia, no solamente hablamos de la resistencia armada o la resistencia física, sino principalmente la gente que fue capaz de resistir a ese atropello sin cuartel, a su condición humana, más allá de lo físico. La propia condición humana era puesta en cuestión, y estas personas, muchas lograron mantener su dignidad, luchando desde la ideología, luchando desde la educación de niños en los guetos, luchando mediante el rezo en las peores condiciones, tratando de conservar el Shabbat en las situaciones terribles de los campos de concentración y exterminio, y en general de todas aquellas personas que, pese a lo terrible que estaban viviendo, pues decidieron que la vida era todavía más importante que el dolor y que iban a sobrevivir, y muchos de ellos afortunadamente lo consiguieron. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí, así que hasta mañana. Hasta mañana.